Bueno, muy bien, continuamos con más Buen Día Misiones en este jueves. Les decía antes de ir a la pausa que hoy vamos a tener un invitado muy especial por su trabajo para con la sociedad, por su compromiso. Más de 30 años lleva como médico su vida profesional, trabajó siendo director del Hospital Madariaga, trabajó en el Hospital René Favaloro de Villa Cabello, también fue jefe de emergencias del hospital, hizo un montón de cosas realmente muy importantes para la ciudad de Posadas. Está con nosotros el doctor Carlos Alberto Chicho Albornoz en un mano a mano donde vamos a pasar por todo, Chicho. Sí, buen día y gracias por estar. ¿Qué tal? Buen día. Gracias a ustedes por la invitación y bueno, acá estamos. Vamos, cuando tuvimos la idea de hacer esta nota con vos, sos candidato a concejal, pero me parece que eso hoy va a pasar a un segundo plano porque nos interesa y mucho conocer al Chicho de la vida, al Chicho que arrancó su niñez en Corrientes. ¿Sos correntino? ¿Dónde naciste? Sí, soy correntino, nací en el año 1960, tengo 57 años, estudié en Corrientes, hice la universidad, estudié medicina en la UNE, en la Universidad Nacional del Nordeste, y automáticamente después de haber terminado la carrera de medicina, mejor dicho, un año antes de terminar la carrera de medicina yo ya estaba en Misiones, porque me gustaba la provincia y ya me había ido a hacer mi pasantía rural a Puerto Rico. Y ahí en Puerto Rico, como ya tenía cierta experiencia quirúrgica de Corrientes, porque tengo familiares médicos allá, pude entablar una relación muy fluida con muchos cirujanos de Puerto Rico, con los cuales interveníamos quirúrgicamente. O sea, ya estaba en el último año, yo estaba haciendo la pasantía rural obligatoria, que es lo que se llama en la universidad, ya en Puerto Rico, lugar donde tengo muchísimos recuerdos también. Después inmediatamente vuelvo a Corrientes, me entregan el título y ya de ahí vine a la provincia de Misiones hace 34 años aproximadamente, donde comencé a hacer la especialidad en cirugía en el Hospital Madariaga. Después rendimos la especialidad acá y en Buenos Aires y después nos dedicamos ya a trabajar. Poquito antes Sí. de seguir, quiero ir un poco a tu niñez para conocer cómo era el barrio donde vos naciste, para saber un poco cómo era tu casa, cómo era ese hogar, cómo se llaman tus padres, ¿se llamaban o Sí, se llaman sus padres? Actualmente vive mi madre, mi padre falleció hace unos años, tengo un hermano y tengo una hermanita fallecida, y bueno, quedamos los tres. ¿Y a qué se dedicaban ellos? ¿Tu padre a qué se dedicaba? Mi padre era un trabajador común, trabajaba en Vialidad Nacional en la provincia de Corrientes, mi madre trabajaba en una fábrica textil, vivíamos en un barrio común, calle de tierra, con todos los problemas que eso trae. En algún tiempo las llamadas cunetas, por donde corría el agua. Un barrio común, Claro. un barrio Humilde. Periférico, clase media, Claro. gente trabajadora y que con el trabajo y el esfuerzo hicieron que yo pueda estudiar. Mi hermano actualmente estudia abogacía, después es martillero público, etcétera, un montón de cosas, y se dedica, tiene una inmobiliaria en Corrientes, así es que familia normal, digamos, Trabajadora. clase media, media baja si querés, gente trabajadora, y con ese esfuerzo logramos estudiar. ¿Siempre tuviste en claro que querías ser médico o por algún momento de tu vida han pasado otras profesiones? No, nunca. Siempre tuve el sentimiento hacia la medicina. Yo recuerdo que... ¿Te acordás de ese momento? Sí, me acuerdo, sí. Cuando yo tenía 5 años, mi hermanita tenía 3. En ese momento no había tantas posibilidades diagnósticas
y en forma tardía se le descubre a mi hermana un tumor cerebral. Bueno, desde ese momento yo ya tenía 5 y yo ahí ya sabía lo que quería hacer. En la idea estaba ser médico cirujano para salvar a los chicos, pero cuando en el devenir de la carrera uno se va dando cuenta de que a veces cuando te tocaba tratar a los chicos lo tratabas con mucho miedo. Entonces ahí me di cuenta que no iba a servir como cirujano de niños. Entonces la decisión de hacer cirugía adulta. Claro, tu emoción es contagiosa. Sí. Se nota que has pasado por un momento muy difícil. Tenías 5 años nada más cuando perdiste a tu hermana y habrá sido todo un golpe ese. Imagínate que fue tan trascendente que hoy seguís marcado por esa línea, ¿no? Tajante. Sí. Bueno, pasó tu niñez, decidiste empezar la medicina y te dedicaste a la cirugía y después la vida misma te llevó a ser un cirujano especial, ¿no? Porque el cirujano, hablábamos recién fuera de aire, el cirujano que atiende a un paciente que está accidentado, por ejemplo, no es un cirujano que prepara una cirugía, simplemente llega al quirófano y se encuentra con el paciente que está sin saber cómo, ¿no? Claro, eso es lo que tiene la cirugía. La cirugía, como bien decís, hay 2 tipos de cirugía. La cirugía arreglada, que es la cirugía que vos diagnosticás, que te fijás que no hay otra patología agregada y que si la hubiera la tratás previamente. Y cuando llegás a cirugía, llegás a todas las mejores condiciones. Pero indudablemente que la cirugía del trauma, que es la cirugía donde vos tenés que entrar generalmente sin muchos diagnósticos, entonces es un desafío, porque vos no sabés con qué te va a encontrar y lo que sí sabés es que tenés que solucionar. Y así hemos hecho durante 12 años, 12, 13 años, jefe del servicio de emergencia, subjefe primero, integrante del plantel de guardia, después subjefe de la guardia y después jefe de guardia de emergencia. Todo un tiempo dedicado a eso. Seguramente. Y hay acá una anécdota que me voy a focalizar un segundo, porque te escuché en otra entrevista contar que tuviste que reprogramar la red de traslado de la ciudad de Posadas en horas nada más. Te llega la información que no iba a continuar la empresa que estaba a cargo de ese servicio, sí. Y tuviste que, como director, imagino yo, del hospital, ¿fue en ese momento? No, era como jefe de la guardia de emergencia. Bueno, en ese momento tuviste que salir a tapar un bache, sí, que era la red de traslado, importantísima. Vos sabés que me acuerdo bien de ese día porque el ministro en ese momento, el ministro de Salud era el doctor Telmo Albrecht. Y me llama por teléfono y me dice, Chicho, me comunica una empresa, ¿se puede decir el nombre? Sí, se puede. Una empresa, la empresa Medisur, que va a dejar de cumplir el servicio con la provincia y tenemos que armar un sistema de traslado, un sistema para atención del accidentado en calle. Bueno, eso me avisó a las 8 de la noche y yo le pregunto, ¿y para cuándo tenemos que tener todo organizado? Para hoy a las 12 de la noche, porque ese día cortaba los servicios Medisur y teníamos que empezar a cubrir nosotros. O sea, en 4 horas tuvimos que organizar todo un servicio para que podamos salir a cubrir la accidentología en la ciudad de Posadas. Pero ¿cómo es eso posible, Chicho? ¿Ustedes contaban con ambulancias? Teníamos las ambulancias, lo que había que contar era con cierto equipamiento, que en ese momento utilizábamos algunos equipamientos que estaban en la guardia, que casi no se ocupaba, lo utilizábamos dentro de la ambulancia. Teníamos tablas para accidentados, tablas de raquis, etcétera, tablas cortas, tablas largas. En ese momento me acuerdo que todavía se usaban las tablas de fenólico. Después vinieron las tablas de plástico, que son mucho más higiénicas, mucho más fácil de trabajar, son más livianas. Entonces, pero en ese momento fue todo muy difícil, porque en 4 horas tuvimos que armar todo un sistema para poder salir a cubrir lo que la empresa Medisur hacía en ese momento. Bueno, y ese fue el puntapié inicial, digamos, de lo que después fue la red de traslado, ¿no? Claro, exactamente, a eso iba. ¿Cómo viste en un primer momento y cómo ves hoy la red de traslado?
Bueno, veo que la red de traslado hoy ha crecido mucho. Eh, Hoy la red de traslado ha aumentado su capacidad, porque no solamente que atiende la accidentología de la ciudad de Posadas, sino que también tiene dentro de su esquema el hecho de hacer la cobertura de traslado de pacientes desde su domicilio a un centro asistencial o desde su domicilio a una terapia específica y regresarlo nuevamente. O sea, hoy la red de traslado, por supuesto, estamos hablando de muchos años de diferencia. Antes, yo me acuerdo bien, contábamos con ambulancias que hoy podrían considerarse totalmente obsoletas y que la cosa comenzó a mejorar cuando Néstor Kirchner viene a la provincia de Misiones y empiezan la donación de las unidades de terapia intensiva móviles. Con eso, indudablemente que con eso se mejoró muchísimo y Misiones pudo contar con ambulancias equipadas con la última tecnología en ese momento y, los otros móviles se empezaron a dedicar a hacer el tipo de traslado de pacientes estables y las ambulancias de unidades de alto riesgo se encargaban de pacientes críticos. Creo que en su desarrollo la unidad de traslado ha servido muchísimo y sigue sirviendo mucho a la ciudad de Posadas. ¿Considerás que se puede mejorar? Siempre todo se puede mejorar, siempre. Se puede mejorar eso, se puede mejorar la atención del hospital. Recordemos, tenemos un hospital que es modelo en la región. Es un hospital tecnificado, es un hospital que tiene métodos diagnósticos de mucho valor. Tenemos un resonador de alta generación. Hay dos en el país, uno está en Buenos Aires y otro está acá, y siempre digo, en Buenos Aires hay uno para la población de Buenos Aires y acá tenemos uno para una población de 1.200.000 misioneros, porque es para toda la provincia, está en el hospital público. Así es que creo que los misioneros, pues yo me considero misionero, creo que debemos estar tranquilos de que tenemos un hospital adecuado, que nació de un sueño ese hospital, porque yo era director del hospital viejo. Era un director del hospital viejo o el antiguo hospital Madariaga, donde yo me formé, y ahí comenzó el sueño debido a tantas necesidades que teníamos, productos de la época. Acordémonos de los años 2000, 2001 hasta el 2005 que comenzamos a ver la luz de vuelta. Fueron 4 años muy difíciles donde en ocasiones tuvimos que pedirle a la gente que compre para llevar la silocaína para hacerle alguna intervención. Así que por eso te decía, años muy difíciles, y después de eso surgió el sueño y el sueño se hizo realidad por X circunstancias y porque tuvimos la oportunidad de hablar con el ingeniero Rovira en 3 ocasiones, y ahí fue cuando me dio la veña de comenzar a trabajar para proyectar un hospital a 20 años que sirva a todos los misioneros. Y bueno, efectivamente trabajé mucho para eso hasta que comenzó la primera etapa de construcción del hospital, que se inició a fines del año 2005 y bueno, a partir de enero del año 2006 yo ya no fui más director del hospital y estoy trabajando en un centro de salud desde esa época. Chicho, vos si uno te da rienda suelta vas a contar tu vida en 2 minutos. ¿Por qué me quiero detener en algunos puntos? Porque, por ejemplo, vos fuiste director y lo contaste recién, acabas de decir, en uno de los momentos más difíciles que tuvo el hospital Madariaga, cuando tenías que pedirle a un paciente que vos lo ves que a lo mejor viene en hojotas a atenderse, porque es lo que ocurre hoy en Misiones. Vos tenés un paciente que hace frío y viene en hojotas, que no tiene camperas, sí, por ejemplo, que no tiene un abrigo, que no tiene dónde dormir. Hoy, cuando el hospital es uno de los más modernos del país, te pasó a vos que no era moderno, no tenían los elementos básicos como la silocaína para una intervención, y además la gente que te viene en hojotas. Imagino yo que fue todo una vida de sacrificio la tuya en el hospital. Sí, era una época difícil, digamos. Uno sabía que el que estaba en el hospital estaba haciendo un esfuerzo, el que estaba fuera del hospital también se esforzaba,
eran años muy difíciles para todo el país, donde no había dinero, no había posibilidades de conseguir elementos. Yo me acuerdo que en esa época, para conseguir una tomografía teníamos que pedirle, como pedirle fiado, digamos, a lo que en ese momento tenían los equipos de tomografía. Y después eran privados. Eran privados, todos eran privados, no había nada, en el hospital no había. Entonces, ese hecho de andar pidiendo por ahí a veces se complicaba, pero después a la larga terminábamos pagando también esos estudios, o sea que... Pero ¿te tocó pagar de tu bolsillo un estudio para un paciente? No, para serte sincero, de mi bolsillo no, de mi bolsillo lo que pudo haber salido alguna vez fue darle a alguien para que vuelva a su casa, plata para el colectivo, pero no más que eso. Tampoco no tenía, tampoco no era que tirábamos manteca al techo, nada por el estilo. O sea, algunas cosas hemos hecho y otras cosas indudablemente no podíamos hacer porque también tenía su alto costo y tratábamos de ayudar como podíamos. A veces utilizábamos la silocaína, la diluíamos con diversos productos para hacerla más prolongada en el tiempo. Y conservábamos un poco de anestesia para darle después a otro que no tenía. Esa fue en la época más difícil. Después te toca proyectar, cuando vos decís, bueno, te llega la invitación, si se quiere, a proyectar un hospital nuevo, imagino lo que habrá pasado por tu cabeza, todo. Vemos acá la infraestructura del hospital que todavía está ahí parado, no sé cómo, ¿no? La estructura vieja del hospital, quedó gran parte del hospital viejo, la parte de neonatología, sí, por ejemplo. ¿Te tocó proyectar desde qué punto? ¿El diseño, lo que tenía que tener? Claro, o sea, primero estaba el sueño de un hospital nuevo, tecnificado. Ese era el sueño. Cuando comenzamos a trabajar era qué contenido, que eso no debía ser solamente una cáscara, sino que tenía que tener un contenido adentro. ¿Y a qué le dábamos más importancia en ese momento? Indudablemente que nosotros lo que habíamos sufrido muchísimo eran los métodos diagnósticos, porque en esa época no había, era muy difícil, era todo muy caro. Entonces cuando se hizo el hospital, se hizo pensando primero en los elementos que debía tener. Por eso ese hospital, por ejemplo, tiene no solamente lo que se llama quirófano de día, son los quirófanos que funcionan mañana y tarde, sino también tienen el sistema de guardia de emergencia, tiene también 2 quirófanos que son para la emergencia. Tenía sala de contención de pacientes psiquiátricos, o sea, todo lo que nosotros vivimos en el hospital viejo, tratamos de que el hospital nuevo tenga para no pasar las peripecias, las penurias que hemos tenido que pasar en el otro hospital, del cual no reniego porque nos enseñó a nosotros a agudizar mucho nuestros sentidos y nosotros éramos mucho del contacto con el paciente, del tocar al paciente, de escuchar a los pacientes. O sea, el diagnóstico nuestro se basaba en pura semiología. Utilizábamos métodos diagnósticos que existían en ese momento, laboratorio, que teníamos determinados tipos de dosajes que podíamos hacer, radiografías básicas, teníamos algún estudio contrastado desde el punto de vista radiológico y la ecografía. Hasta ahí llegábamos. Después el resto teníamos que salir a pedir. Bueno, gracias a Dios, hoy eso ya no sucede, el hospital tiene para hacer todos los métodos diagnósticos, fue preparado incluso para hemodinamia, con quirófanos grandes, que cuando quieran comenzar a hacer trasplantes, el quirófano esté adaptado para trasplantes. O sea, fue proyectado a futuro. Y por suerte, después eso se fue, hoy por hoy eso se va replicando. Hoy tenemos un pronto futuro hospital materno neonatal, una maternidad con muchísimas camas, un servicio de neonatología mucho más amplio, más grande, con más posibilidades de contención. Se ha hecho la ampliación del hospital de pediatría y bueno, como yo dije, ese hospital se planteó a 20 años. Hoy estamos a 14 años, creo que 13 o 14 años de la inauguración del hospital y hoy ya en Leandro Alem, Novedad, en Iguazú, se está haciendo ampliaciones de ese hospital también para tecnificarlos y darle una mayor cantidad de camas.
de tal manera que las patologías se puedan resolver en ese lugar. De eso se trataba la proyección. Uno proyecta un hospital para una población determinada de Posadas, que de la población total de Misiones el 40% está en Posadas, así que, y el interior absorbe el otro 60%. Entonces con estos hospitales enormes que se están haciendo y tecnificándolos, indudablemente que la salud de los misioneros va a estar mucho más protegida. Con una buena gestión, gestión de pacientes, se puede lograr indudablemente que este hospital que hoy es modelo también sea de vanguardia en la atención de los pacientes. Chicho, dejando atrás esto, salís del hospital, te vas a otro centro de médico y te llega una nueva oportunidad, esta, que es la de ser candidato hoy a concejal. Es una parte política que, si bien es la política esa que nosotros la llamamos así política, pero la política comienza también en el hospital. Seguramente vos hiciste mucha política, porque uno con el contacto con la gente, eso es política también. Bueno, yo vos fíjate que eso lo aprendí mucho después, porque cuando uno trabaja en el devenir del día a día, uno va trabajando, va hablando, va haciendo, va conteniendo, pues de eso también se trata. Entonces yo no entendía que eso era política. Después me di cuenta de que lo que yo estaba haciendo en ese momento era un trabajo, pero que a su vez ese trabajo estaba generando otra cosa con la gente, una empatía especial, y que hoy lo noto, a los 57 años, cuando me voy por los barrios, noto de que la gente me reconoce, de que operé a la abuela, le operé a la madre. ¿Te dicen eso? Sí, sí, me dicen. Un día me pasa algo, me dice, iba por la calle y me encuentro, estaba un muchacho vendiendo chipa, ¿no? Y me dice, hola doctor, me dice, ¿cómo le va? Bueno, lo miro así, ya un poco entrado en años, y me dice, ¿se acuerda de mí? Y mirá, la verdad que no, le digo, la verdad que no. Usted me operó en el hospital, usted me salvó, yo tuve un accidente, me dice, y se me había salido el brazo. Y le digo yo, ¿cómo usted salió el brazo? Sí, con el accidente me cortó el auto, él iba en bicicleta, tuvo un accidente con un auto y la cuestión es que el auto le amputó el brazo, o sea, el brazo quedó afuera, desprendido del cuerpo. Bueno, en ese momento llegó al hospital y ahí le habíamos hecho una cirugía, trabajamos con los traumatólogos, eso eran cirugías que nos llevaban muchas horas y logramos implantarle el brazo. El brazo lo tenía puesto, nosotros le hacíamos, el traumatólogo venía a colocar los clavos en los huesos, por ejemplo, y después nosotros entrábamos a trabajar. Suturábamos, buscábamos las arterias, si no había sacábamos un pedazo de vena de la pierna y lo colocábamos. O sea, todo un tema, una cirugía así, y no teníamos en ese momento microscopios para hacer las suturas nerviosas. Entonces lo teníamos que hacer a ojo, así en ese momento, trabajábamos con una lupa nada más y hacíamos la sutura de las nervios. Pero esto indudablemente que después llevaba un tema de rehabilitación también más complejo, que en ese momento tampoco no contábamos, pero al chico, el chico era en ese momento un adolescente, hoy ya un señor mayor, le sirvió el brazo por lo menos para, por lo menos hoy lo tiene el brazo retraído, digamos, pero le sirvió para colocar su canasto de chipa y así se puso a trabajar. ¿Sabés que se me vienen a la mente esas películas de guerra cuando me contás eso? Porque trabajar en esas condiciones se me hace que es como esas películas que uno ve que... Y eso lo hacíamos en el hospital viejo. O sea, yo me acuerdo bien, los primeros implantes que comenzamos a hacer fueron con un doctor ya fallecido, el doctor Cleómenes Méndez. Con él trabajamos porque él fue uno de los primeros cirujanos cardiovasculares que vinieron de su formación en La Plata, vinieron a trabajar a Misiones. En ese momento la cirugía cardiovascular acá no estaba desarrollada, tampoco había los elementos técnicos, tecnológicos para poder desarrollar ese campo, y se quedó igual en la provincia y hacía lo que podía. Trabajaban mucho con la cirugía torácica, con la tuberculosis pulmonar, que en ese momento a muchas cosas se trataban quirúrgicamente,
Y bueno, y él se quedó y con él trabajábamos también en el hospital y con él comenzamos a hacer los implantes. Creo que hemos tenido un total, si mal no recuerdo, habremos hecho 6 o 7 cirugías de implantes con buenos resultados, gracias a Dios en ese momento. No sé si hoy se sigue haciendo en el hospital, creía yo de que los elementos tecnológicos están hoy por hoy para poder hacer ese tipo de cirugías y además si las condiciones se dan, porque no todos los pacientes pueden ser reimplantados un miembro, tienen que darse ciertas condiciones y que en ese momento ya avisoramos, teníamos la idea de cómo hacerlo, por eso es que todo eso se plasmó en un hospital nuevo para que eso se pueda solucionar. Chicho, Sí. para hablar ya de lo que va a pasar de cara al domingo, pase lo que pase, ¿no te parece que cuando uno va, la política del hoy en la Argentina es esa política de quirófano, de accidentes, ese médico que atiende a un paciente con el cual no sabe qué con qué se va a encontrar? ¿No te parece que eso es la política hoy en la Argentina? Una política de incertidumbre, no sé si incertidumbre, pero que si sos concejal, por ejemplo, no sabes bien con qué te vas a encontrar. De soluciones prácticas, de cuestiones a tapar. Primero, como todo médico estoy acostumbrado a que antes de dar un tratamiento tengo que tener un diagnóstico. Hoy el diagnóstico que yo tengo es el diagnóstico que yo lo veo y lo palpo en los barrios. Indudablemente que falta el otro sector que es dentro de la Cámara del Consejo Deliberante para saber también cuál es la situación ahí, que hoy por hoy nosotros los que estamos fuera no tenemos el acceso fácil, digamos. Pero sí yo sé el diagnóstico de lo que sucede afuera. Sé que los barrios necesitan, hay barrios muy olvidados, que por más que me digan que se recorren todos los barrios, yo sé que no, yo escucho a la gente y sé que no. Entonces la idea es de que el diagnóstico está, sabemos lo que necesitan, porque hemos hablado con los vecinos e incluso le hemos pedido las prioridades, porque todos los barrios, si vos te vas, tienen 1000 necesidades. ¿Cuáles son? Pero siempre hay una necesidad especial. Hay barrios, por ejemplo, que tienen una necesidad especial con respecto a la sala de primeros auxilios, el CAPS. El CAP. Cómo funcionan los CAP, que quieren mayor hora de atención, hay CAP que están cerrados. Hay muchos problemas con los CAPs, o siento eso yo desde este lugar. Sí, hay algunos problemas con los CAP, pero yo creo que todo es solucionable, y de soluciones bastante rápidas. Hacer de que se atiendan más pacientes y no 10, evitar las colas que comienzan a las 3 de la mañana para que te atiendan, y si por ahí llegaste en el número 12 del puesto ya no tenés turno. O sea, hay cosas que tenemos que mejorar, indudablemente que tenemos que mejorar, y hay otros caminos que lo tenemos que rectificar. O sea, tenemos que enderezar un poco la cosa, pero son cosas solucionables. El centro de salud, la calle, el alumbrado, se quejan mucho del alumbrado público porque tenían foco con luz amarilla, y nosotros por nuestro clima, por nuestra seguridad, necesitamos que los focos sean de luz blanca para tener una mayor iluminación, para disminuir un poquito los problemas de inseguridad, que es el otro gran tema en los barrios. Mucha inseguridad, ¿no? Hay mucha inseguridad, la gente reclama mayor asistencia. Desde el consejo, como concejal, sí. ¿Te ves pudiendo con eso, teniendo alguna solución, algún proyecto? Sí, mira, a ver, hay un viejo refrán que dice que cuando el político no sabe qué hacer, que tiene que ir al pueblo y el pueblo le dirá qué hacer. Vos lo único que tenés que sentarte y escucharle a la gente, y ellos mismos te van guiando hacia la solución. Tu trabajo va a ser tratar de que esa solución, ver cómo se la puede dar, cómo se puede adaptar, indudablemente crear el ámbito dentro del consejo para que todos participen y que todos se den cuenta de esa necesidad, y después elevarle al ejecutivo, al intendente, para que él verifique y firme y autorice la ordenanza, etc. Hay cosas que, vuelvo a repetir, hay cosas que se pueden solucionar, hay cosas que debemos trabajar mucho. La inseguridad no se corrige solamente con una cámara de seguridad. La inseguridad
nace de una falta de educación, falta de posibilidades laborales, falta de un tratamiento más adecuado con el tema de las adicciones. Entonces, la seguridad es un tema complejo que se puede ir solucionando de a poco, pero debemos comenzar a hacer rodar la pelota porque si no el partido nunca va a empezar. Está bien, Chicho. Prioridades, simplemente y rápido porque ya estamos terminando. Enseguida te vamos a leer unos mensajes de la gente que está del otro lado. Bueno. Bueno, los que fueron llegando te los vamos a ir leer en un ratito nada más. Sí. Pero prioridades que considerás vos al momento de asumir tu cargo como concejal, si te va bien en las elecciones de este domingo. Aclaremos que es el sublema Gente de Bien, el tuyo. Sí. Lista 901, letra D. Letra D. 901, letra D, importante esto. Prioridades. Sé que tenés como prioridad el deporte, por ejemplo, que también responde a lo que acabas de decir de las adicciones. Me parece que el deporte hoy es una salida rápida y tal vez la mejor para, por lo menos, tratar de extirpar, si se quiere, a la drogadicción, al consumo dentro de los barrios, los más humildes, ¿no? Por ahí ven en el fútbol. Vos sabés que recorriendo los barrios estuve en una zona de A4, en un pequeño techado vi a chicos practicar boxeo con un hombre que fue boxeador y que hoy está enseñando, y enfrente a la casa veo una enorme plaza con un sector para practicar deportes. Los yuyos están tan altos que tapan todo. Hay un playón que prácticamente está cubierto de pasto y veo que tenemos cierta infraestructura y que no las supimos usar. Eso para contarte nada más de que a veces están los lugares, pero no tenemos a veces la gente para que haga funcionar esto. Estuve anoche en una reunión, fui al CEF número 1 allá en Villa Cabello, vi la actividad que realizan, realmente excelente porque brindan actividad deportiva todos los días, distintas disciplinas. A la noche cuando me retiré de ahí, estaban practicando dentro del CEF, practicaban diversas artes marciales, estaban enseñando vóley, estaba el gimnasio arriba y enfrente un grupo enorme de mujeres practicando taebo. Entonces, eso es lo que nosotros queremos. Queremos llevar eso, lo que yo le decía a Gustavo Breitenbruch anoche. Esto es lo que nosotros queremos llevar a los barrios. Queremos que la actividad sea inclusiva. No que las actividades deportivas sean exclusivas de determinada gente. Queremos que esa es una forma, junto con la educación, junto con el llevar cultura a los barrios. Los barrios hoy no tienen cultura. La cultura no llega allá, porque además no todos pueden llegar a la costanera o al anfiteatro o cosas así. O no pueden llegar al centro del conocimiento, por ejemplo, porque no tienen posibilidad, a veces no tienen ni para el colectivo. A veces los colectivos ya a determinadas horas ya no ingresan a los barrios. O sea, eso también es un tema que vas a tener que elaborar. No, el tema de los colectivos es un tema bastante complejo, pero es un tema complejo porque hoy por hoy la potestad la tiene el intendente. O sea, y los concejales podemos recibir el problema, pero la potestad la tiene el intendente. Lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es que esa potestad vuelva al Consejo Deliberante para que el Consejo Deliberante pueda maniobrar y pueda saber y trabajar sobre esa situación. Chicho, la verdad es que me encantaría seguir hablando un rato más porque son muchos los años que tenés de trayectoria, de caminar y de estar ahí con la gente. Por eso es que es tan anecdótico tu vida en sí, tenés tantas anécdotas para contar. Así que simplemente agradecerte por estar aquí. Seguramente tendremos otro contacto, tal vez post elecciones, para saber cómo te fue. El camino en la política tiene un principio, pero me parece no tiene un fin. Así que suceda lo que suceda el domingo, vamos a tener motivos para charlar muchas veces. Seguro que sí. Así que gracias. Yo lo que quiero agradecerte a vos, agradecerle al doctor Fonchi Duarte, a Juanma Duarte, por todas las posibilidades que nos dio a través de sus medios, al ingeniero Rovira por la posibilidad que nos dio de participar, al gobernador, a Pasalacqua por la posibilidad que nos brindó,
y sobre todas las cosas también a un amigo, al vicegobernador, que fue la persona que nos impulsó, digamos, a que participemos en este sublema y poder estar hoy como candidato y seguramente después del domingo ya concejal de la ciudad de Posadas. Que sea así, ¿no? Así. Bueno, doctor Carlos Alberto Chicho Albornoz, una vez voy a contar la anécdota cuando me equivoqué tu nombre en una entrevista. Un día voy a contar eso. Muchas gracias, vamos a leerte algunos mensajes, para eso está Mati, ¿sí? Sí, muchas gracias. Te escuchamos, Mati.